Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, voy a hacer este video. Bueno, la idea era que se conectaran para poder tener clases, pero no hay problema. Vamos a grabar este video, que ustedes los van a poder ver, bueno, cuando se conecten o les llegue el link del modo. Este, mm, a ver, una de las cosas que yo quería hablar con ustedes es que en el trabajo práctico de la crisis del 30 están confundiendo mucho el tema de las señales de alarma. A ver, ¿qué es la primera consigna que tienen del trabajo? La lógica o la idea, que lo que yo pedía, es que ustedes vayan viendo o puedan ir identificando cuáles fueron aquellas cuestiones que fueron dando un aviso o un preaviso, ¿no?, de esta crisis. Crisis que se termina desatando hacia 1930. Pero en realidad, si nosotros empezamos a buscar, a rastrear cuándo se originó esta crisis, vamos a ver que tiene una raíz mucho más profunda, es decir, ya desde 1924, 1925 ya se empezaban a vislumbrar, es decir, se empezaban a ver algunas cuestiones. Una de las primeras cuestiones que fue la que primero empezó a mostrar señales de crisis fue el campo. El campo que había visto una gran expansión durante la década del 10 y más que nada durante la Primera Guerra Mundial, que se desató entre 1914 a 1919, llevó a que el campo norteamericano empezara a incorporar cada vez más tierras y más tierras y más tierras a la producción, ante la demanda europea, ¿no?, por productos agropecuarios, más que nada alimentos. Estados Unidos, en consecuencia, había puesto en producción todas estas tierras que antes no estaban en el sistema productivo y que, digamos, con el fin de la Primera Guerra Mundial, ya para 1920, 1921, se empieza a producir lo que nosotros conocemos como un excedente de producción o un exceso de producción, debido a que justamente después de la Primera Guerra Mundial, una de las primeras cosas que hace Europa es poner o reactivar sus respectivos campos, ¿no? Entonces esto provocó que la demanda de productos primarios por parte de los europeos, que estaban abocados a la guerra y ahora ya están en tiempos de paz, bueno, justamente dejen de comprar en las mismas cantidades que venían comprando años anteriores. Entonces el campo, hacia 1921, 1922, ya empieza a decaer en cantidades de producción. Esto obviamente generó a que muchos campesinos se arruinaran económicamente, abandonaran sus tierras, dado que ya las producciones agropecuarias ya no daban lo que daban antes. Otro fenómeno que se empezó a ver ya hacia 1925, 1926, es que de a poco se empieza a producir un excedente de producción en algunas áreas muy puntuales, como por ejemplo la industria de electrodomésticos, la industria de autos, entre otros productos más. Esto más que nada empieza a darse una situación donde el consumidor norteamericano ya no compraba con la misma frecuencia que venía comprando antes. Y esto también llevó a que de a poco la industria, estas industrias mencionadas, no vayan creciendo y ampliando puestos de trabajo. Ustedes recuerden que todos los años en el mercado laboral se produce un ingreso de trabajadores y una salida de trabajadores. Un ingreso de trabajadores porque gente todos los años van cumpliendo la edad adecuada para entrar a trabajar, entonces ya empiezan a trabajar. Normalmente en este país es a partir de los 18 años. Y obviamente hay gente que también cumple edad y empieza a retirarse en este país a partir de los 65 años. Entonces, como que esto se produce un desplazamiento de personas, tanto los que entran a lo que es el mercado laboral como aquellos que están saliendo del mercado laboral. Entonces, todos los años como que hay un movimiento, pero normalmente entra más gente al mercado laboral de la que está saliendo. Y esto, hacia 1925, lo que nosotros observamos es que estas industrias no empezaron a incorporar mayor cantidad de trabajadores, sino como que estancó la contratación de personal. Y en algunos casos se empezó de a poco a despedir personas. Esto, si bien para 1925 no era algo grave, con el pasar de los años, 1926, 27, 28, empezó a ser un tema. Empezó a ser un tema. Y
observamos también que hacia también 1925, 1926, empezó a darse una situación en una de las industrias más sensibles que tiene una economía, que es la construcción. Es decir, la construcción es la que primero se va a retirar, o una de las primeras que se va a ir frenando ante cualquier mínima señal negativa, ¿no?, que se da en el mercado. Es decir, es la industria más sensible que existe en una economía. Y lo que nosotros observamos es que la construcción empezó a decaer en cantidad de construcción, es decir, de viviendas construidas o edificios construidos. Obviamente, para 1929 ya la industria estaba, no digo totalmente paralizada, pero ya estaba en números increíblemente alarmantes. A pesar de que esto se estaba dando en un contexto económico de los Estados Unidos muy favorable. Es decir, usted imagínese, o sea, yo estoy hablando de señales muy puntuales en áreas muy puntuales, pero el resto de la economía funcionaba fantástico en ese sentido. Ford, de hecho, durante la década del 20 vendió autos como nunca antes había vendido, lo mismo la Chevrolet, de lo cual, obviamente, la venta de autos es uno de las señales que mostraban justamente la situación de que se estaba avecinando algo como una crisis. Obviamente, si hubieran tomado acción concreta en ese momento bien, bien puntuales de lo que yo le estoy enfocando, nunca estaríamos hablando de una crisis en el 30. Y otro factor más, que por esto se enmascaraba, es decir, se tapaba la cuestión de que se estaba avecinando una crisis, era el hecho de la especulación. ¿Qué es la especular? Básicamente en economía se utiliza mucho este término cuando se hace una inversión de dinero, ¿no?, en algo que no es productivo propiamente dicho. Acá la especulación funciona mucho con el tema del dólar, por ejemplo. Gente sale desesperadamente a comprar grandes cantidades de dólares, no nosotros que solamente tenemos un límite de $200 mensual, pero hay otra minoría en este país que, por ejemplo, compra muchos dólares, lo compran a un precio, esperan que ese precio suba y después lo venden. Bueno, obviamente en Estados Unidos la gente no compra dólares. ¿Por qué? Porque gana en dólares. Entonces, esto no es, no. En Estados Unidos esto no forma parte de la especulación, pero sí forma parte de la especulación algo que se llama la bolsa de valores. Acá en Argentina también tenemos nuestra respectiva bolsa de valores, todos los países del mundo tienen una bolsa de valores. ¿Y qué son las bolsas de valores? La bolsa de valores es donde muchas empresas, eh, por ejemplo, Ford, Coca-Cola, Chevrolet, bueno, etcétera, ¿se entiende? Industrias, normalmente, eh, participan de esta bolsa de valores. ¿Cómo hacen para participar de esta bolsa de valores? Muy simple. El 100% de Ford no le pertenece a, no sé, al señor Ford. En realidad le pertenece una parte de Ford. El resto de la empresa está dividida en acciones, se llama, ¿no? Es como que dividimos la empresa, la cortamos en pedacitos chiquititos, chiquititos, ¿no? Y esas acciones se dividen. Entonces hay personas que por ahí tienen el 8% en acciones de Ford, o el 3%, o el 2%, o el, no sé, 30%. A eso ya estamos hablando ahí de millonarios literalmente, ¿no? Y cada acción tiene un valor, tiene una cotización. Esa cotización va a variar de muchos factores, cómo anda la empresa, si la empresa anda muy bien, ¿no? Va a cotizar muy bien, y si la empresa anda muy mal, va a cotizar mal. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. A ver, vamos a poner en el último año, acá, Coca-Cola. Acá tiene, ¿ves? Acá estoy viendo yo la cotización de Coca-Cola. Y si yo hago acá, nos dice que Coca-Cola está cotizando en este momento cada acción, ¿no? Y vamos a ver cómo está, si nos centramos bien en la fecha. Hoy, 26 de agosto, Coca-Cola está saliendo $278. Pero hay días que, por ejemplo, acá Coca-Cola estaba a 228, y si nos vamos a este día, que fue, a ver, el 1 de abril de este año, estaba a $198.
Entonces, uno comprando una acción, o comprando 1000 acciones, o comprando 10.000 acciones, o lo que sea, el dinero que tenga, va y paga cada acción 278. Hoy, si lo hubiéramos comprado acá, hubiéramos hecho un negocio bárbaro, porque nos hubiera salido $198. ¿Me van siguiendo? Entonces, con el pasar de los días, esta acción puede subir de valor como también puede bajar de valor. ¿Está? Entonces, hay gente que se dedica a comprar y a vender acciones, ¿no? Y se quedan con esta diferencia. Lo mismo que es como apostarle al dólar. Nosotros compramos un dólar a 10 pesos y mañana lo queremos vender a 15 pesos, ¿no? Bueno, lo mismo sucede acá. Las acciones son un pedacito chiquitito, cada acción representa un pedacito chiquitito y obviamente este pedacito chiquitito va a ir cotizando. Este valor que yo les acabo de pasar es valor por unidad de acción. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero comprarme una acción, me va a salir $278, y si me quiero comprar 100 acciones, me va a salir $27.800, más o menos, aproximadamente. ¿Se entiende esto? Entonces, capaz que en días, en semanas o en meses, yo compro acciones, las retengo, estas acciones, y espero que suban el valor, y cuando veo ya un precio atractivo para mí, para venderlo, salgo y las vendo. A esto se le llama especulación, comprar y vender alguna utilidad que no tiene un fin productivo en sí mismo. Y ustedes miran, ¿y qué hace mientras usted espera? ¿Qué tiene que hacer? Nada, justamente eso, esperar. No hay una finalidad productiva en el medio. Y ustedes me dicen, ¿y esto existe en la actualidad? ¿Y esto se sigue dando en la actualidad? Sí, esto sigue existiendo y esto se sigue dando en la actualidad. Este, hay muchísimas personas que se dedican a la compra y venta de acciones todos los días, y esto es legal, esto existe. Hay gente que se vuelve millonaria y hay gente que justamente era millonaria y se arruina totalmente. Esto no es algo seguro, esto es justamente como una suerte de apuesta legal. ¿Estamos? Obviamente uno puede hacer una apuesta segura, va a ganar poco, o puede ser una apuesta arriesgada que puede llegar a ganar mucho, pero también puede llegar a perder mucho. Entonces, nada te garantiza el comprar acciones que te puedas llenar de dinero. Es un riesgo, obviamente, como todo. Bien, lo que nosotros vemos es que hacia 1925 esto estaba reservado a un grupo muy chiquitito de personas en los Estados Unidos, que eran justamente los agentes de bolsa. Los agentes de bolsa siempre estuvieron, en realidad la bolsa de valores de Estados Unidos tiene muchísimo tiempo en funcionamiento, y justamente estos agentes de bolsa son los que se dedican a comprar y a vender acciones. Obviamente, ¿qué efecto tiene? Si yo salgo y compro, y todos salimos y compramos las acciones de una empresa, el valor de esas acciones va a subir. Y más va a subir si la empresa tiene un muy buen año en ventas, ¿no? Entonces, mientras mayores ventas tenga una empresa, mejor le va a ir a la cotización o al valor de esa acción. Ahora, ¿qué pasa si la empresa tuvo un muy mal año de ventas? Obviamente esto se va a ir para abajo. Obviamente, Coca-Cola es Coca-Cola, no tengo que dar explicaciones de qué es Coca-Cola, tiene presencia planetaria, y que le vaya mal en ventas a Coca-Cola es el fin de la sociedad tal cual nosotros la conocemos. Entonces es muy raro que a Coca-Cola le vaya mal. Por eso es una apuesta media segura. Lo mismo a Ford, medio raro que le vaya mal a Ford, le puede ir algún año puntual, pero en general le va bastante bien Ford. Es una empresa que tiene ya más de 100 años de existencia, entonces son empresas que están bastante consolidadas en el mercado internacional. Pero hay otras empresas que no las conoce ni Dios, ¿se entiende? Entonces hay empresas que cotizan en, en, en las bolsas, que bueno, también por ahí tienen 10 años de existencia, 5 años de existencia y ya está cotizando. Ejemplo, Facebook cotiza en bolsa, Google cotiza en bolsa. Y son empresas que llegaron relativamente hace poco, quizás 15 años, 10 años. Facebook no hace mucho que está cotizando en bolsa, creo que no llega a los 10 años. Pero a todas estas empresas les está yendo bien. Pero bueno, nada, no dejan de ser empresas que por ahí un año no les va tan bien y el valor de la acción se va a pique.
¿Qué es lo que nosotros vemos? Que a 1925 el valor de la especulación estaba muy, muy limitada a ciertos círculos de personas, los agentes de bolsa y algunos empresarios y banqueros, dueños de banco, ¿no? Pero no más allá de eso. Con el pasar de los meses, los años 1926, 1927, vemos que el valor de las acciones empiezan a crecer y a crecer y a crecer y empieza a llamar la atención esto de invertir en la bolsa, tener un dinerito e invertir en la bolsa. Y acá es donde justamente empieza a abrirse el círculo de inversores de la bolsa y empiezan a invertir otras personas en la bolsa. ¿Está? Entonces empezamos a ver que ya no solamente eran los agentes de bolsas o empresarios que tenían sus propias empresas en la bolsa o estos dueños de bancos, ¿no? Sino que empezamos a ver a otras personas, profesionales, clase media, que empiezan a meter sus ahorros en la bolsa y les empieza a ir muy bien. Es decir, la especulación estaba dando muy buen dinero. Claro, para 1928, 1929, lo que nosotros estamos viendo es que la especulación había hecho crecer considerablemente el valor de las acciones, al punto tal de que el valor de estas acciones se transformaron en algo irreal o ficticio. Ya para octubre de 1929, lo que se empezó a ver es que ya todo el mundo, bueno, no literalmente todo el mundo, pero muchísimas personas, obreros inclusive, ¿no? Obreros inclusive empiezan a comprar acciones porque ven que es muy buen negocio comprar acciones, es un negocio seguro. Entonces había personas que compraban acciones hoy y a los 5 días ya vendían estas acciones y se quedaban con una diferencia de dinero fenomenal. Entonces, quizás duplicaban, triplicaban sus ahorros en cuestión de 4 o 5 días. Entonces, lo que empezaron a hacer muchísimas personas es empezar a comprar, a comprar, a comprar, a comprar acciones. ¿Está? Repito, no solamente los dueños de banco, no solamente los empresarios, no solamente los agentes de bolsa, sino la clase media, inclusive hasta obreros empezaban a poner todos sus ahorros en la bolsa de valores. ¿Me siguen hasta acá? Esto no estoy diciendo que el 100% de la población norteamericana participó de esto, pero bueno, era la participación de personas, que no está mal que participen tantas personas, no es algo malo, pero sí es algo que llamaba para la época, llamaba poderosamente la atención, porque ni siquiera al día de hoy hay tanta participación de la población en la bolsa de valores. No solamente en Estados Unidos, inclusive acá en la Argentina. Bien, y en esa situación es que nosotros empezamos a notar que para octubre, en realidad ya hubo un primer aviso, ¿no?, de crisis ya para agosto de 1929. Agosto de 1929 hubo un día ahí que el valor de las acciones bajó considerablemente, pero no bajó, si bien bajó mucho, no llegó a puntos tales de que todo el mundo perdió su dinero. Ahora, y rápidamente, en 2 semanas, la bolsa de valores empezó a recuperar terreno perdido. No recuperó totalmente, pero los datos que nosotros tenemos es que la bolsa de valores a las pocas semanas ya volvió a su ritmo normal de crecimiento ilimitado. Y lo que nosotros vemos que para octubre de 1929 se produce ese famoso Jueves Negro, donde todo el mundo empezó a ver que ya peligraba la cotización de las acciones y todo el mundo salió desesperadamente a vender sus acciones. Claro, cuando en la bolsa de valores se produce este fenómeno de que todo el mundo sale a vender y nadie quiere comprar, la realidad es que el valor de las acciones baja considerablemente, al punto tal de que hay acciones que pierden completamente el valor el valor de su cotización. Entonces, eso significa en la práctica que nadie te va a comprar los papeles, nadie te va a comprar las acciones esas de esa empresa. Y es más, cuando bajó considerablemente el valor de las acciones, lo que nosotros notamos es que muchísimas empresas desaparecieron, quebraron, directamente fueron a la ruina total. Y esas acciones valían nada, se transformaban en polvo, como se dice en el mercado. Entonces, ¿qué pasó? Esto no arrastró solamente a los pequeños compradores de acciones
como obreros o la clase media que aportaban todos sus ahorros y que en última instancia, en el peor de los casos, en algunos casos lo que pasó fue que perdieron sus ahorros, sino que además esto arrastró también a bancos que habían comprado muchísimas acciones y que ya no tenían a quién venderle estas acciones, que se le habían transformado en polvo, estas acciones. Y estos bancos a su vez arrastraron a otras industrias, ¿no? A otras empresas que también funcionaban en la bolsa y que al caer considerablemente el valor de su cotización, quebraron y desaparecieron. Entonces, esto provocó un arrastre generalizado, ¿no? de gran parte del núcleo productivo de los Estados Unidos. Esto, con el pasar de los días, se fue transformando en una bola de nieve que empezó siendo algo muy pequeño y terminó siendo algo muy grande. Para aclarar, el colapso de la bolsa de valores que acabo de explicar recién no es el inicio de la crisis. En realidad, el colapso de la bolsa de valores es una de las últimas señales que se dieron que ya anunciaban concretamente la crisis. Pero la crisis venía arrastrándose de años anteriores. En especial, para resumirlo en palabras simples, lo que nosotros vemos es que el colapso de la bolsa, el colapso de la bolsa de valores es una sumatoria de muchos errores, crisis en el campo, crisis en la industria del electrodoméstico, crisis en la industria automotriz, crisis en la industria de la construcción. En definitiva, de a poco el mercado se fue paralizando y se fue agregando esto de la especulación. Todas estas combinaciones llevaron en su conjunto a que se produzca concretamente, con todos estos factores que mencioné, se produzca concretamente la crisis de 1929 y estallara la bolsa de valores en octubre de 1929. Esto es un gran resumen de la primera consigna que ustedes tenían que, digamos, identificar. Muchos me identificaron factores muy sueltos, no hay una conexión, un factor con el otro, como lo acabo de explicar. Faltó mucho, chicos, realmente. Y la consigna número 2, ¿por qué la crisis de los Estados Unidos, es decir, una crisis que se genera en los Estados Unidos, terminó siendo una crisis internacional? Para resumirlo en palabras muy simples, cuando Estados Unidos se convirtió, digamos, entró en esta crisis generalizada hacia finales de 1929, la realidad es que Estados Unidos entra como un modo de protegerse a sí mismo económicamente. Entonces, una de las primeras cosas que hace Estados Unidos corta con la importación de muchos productos que traía de países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, etc. Es decir, que estos países europeos se quedan sin su principal comprador internacional, ¿no? Que deja de comprarle productos manufacturados. Y además, para agravar más esta situación, Estados Unidos dejó de prestarle dinero a los países europeos como Inglaterra, Francia y en especial a Alemania, y no solamente que dejó de prestarle dinero, sino que además empieza a reclamarle todo este dinero prestado, es decir, durante toda la década del 20, que empiecen a reintegrar estos pagos. Entonces, Europa se enfrentó a dos grandes situaciones. Por un lado, Estados Unidos dejó de comprarle los productos manufacturados, dejó de darle créditos y es más, le reclamaba el pago de los créditos ya entregados. Todo esto hizo que Europa, justamente, debido a estos factores, entre también en una crisis económica. Hasta acá. ¿Me van siguiendo? Si tienen alguna pregunta, obviamente escriban el mensaje abajo, que yo después voy a ver cómo puedo responderles. Cuando Europa entra también en crisis económica, acá arrastra al resto de Latinoamérica, que Latinoamérica se encontraba también por ahora en medio, digamos, un poquito alejado de la crisis que se estaba dando en los Estados Unidos, que se arrastra hacia Europa y Europa lo arrastra hacia Latinoamérica. ¿Cómo se dio este arrastre? Pues muy simple, cuando Europa se ve afectado económicamente, la decisión que toman cada uno de los países es bastante similar, que cortan con la compra de productos, de materias primas hacia países como por ejemplo Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay, etcétera, etcétera.
y en especial acá en la Argentina, que era nuestro principal comprador de productos de estas materias primas que nosotros exportamos, que se acuerdan que lo estuvimos viendo en clases anteriores, en trabajos prácticos anteriores, que era carne, cuero, lana, y algunos otros productos puntuales, como por ejemplo podría llegar a ser algunos cereales. La realidad es que la Argentina se ve perjudicada porque Inglaterra reduce considerablemente estas compras que le hacía acá a la Argentina, pero no exclusivamente a la Argentina, en realidad reduce sus compras a prácticamente todo el planeta, lo cual hace que no solamente que el valor de las materias primas, el costo de la materia prima a nivel internacional también caiga su cotización, sino que además dejan de comprarnos en grandes cantidades. Entonces, nuestra producción empieza a apilarse. ¿Por qué? Porque nadie la quería comprar ya a esta altura del partido. No es porque sea mala ni nada por el estilo, es porque Inglaterra reduce justamente toda posibilidad de pérdida de dinero. Y en este sentido, la compra de materias primas hacia el mercado exterior es una pérdida entre comillas, de dinero. ¿Estamos? Bueno, chiquitos, si tienen alguna pregunta para hacerme, si tienen algún comentario para hacerme, no se olviden, mándenme un mail, mándenme un mensaje a mi WhatsApp, que yo trataré de responderlo, o dejen un mensaje acá abajo del video. ¿Estamos? Que les vaya muy bien, chiquitos.